Bueno, el día de hoy hablaremos sobre una cultura mítica, sagaz y guerrera, la cultura tolteca. Esta cultura abarcó el periodo clásico y posclásico mesoamericano, desde el año 800 hasta el 1200 después de Cristo. Se desarrolló en México, dentro de la región cultural de Mesoamérica, en los estados actuales de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla y Ciudad de México. Características sociopolíticas de la cultura tolteca, podemos encontrar que siempre estuvieron gobernados por una dinastía de reyes con linaje supremo. La estructura social y política de la cultura tolteca estaba segmentada básicamente en dos clases. El primer rango lo sostenía el rey junto a la aristocracia militar, funcionarios administrativos y líderes religiosos. Los militares o guerreros conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio que solo fue superado por los aztecas. En este sentido, los toltecas poseían una estructura política guerrera, conectada profundamente con lo religioso. Por ello, los sacerdotes estaban al servicio de la casa militar, adicional a sus labores de culto y el manejo del calendario. Debajo de esta clase se encontraba la clase trabajadora, integrada por agricultores, tejedores, albañiles, alfareros, pintores, carpinteros, lapidarios e hiladeros. En el aspecto económico, la cultura tolteca se caracterizó por su crecimiento y estabilidad, fundamentada en la agricultura, producciones artesanales, comercio, metalurgia y tributos. En el área agrícola, la posición de territorio con diferentes climas les permitió obtener una gran variedad de alimentos. Con la implementación de sistemas de canales de riego, cosecharon frijol, maíz, tomate y amaranto. Los toltecas, al ser una civilización preparada y sabia, la mayoría de sus conquistas no solo se referían a la acumulación de poder territorial, sino a las riquezas que ofrecían las nuevas tierras. Así desarrollaron la producción de artesanías, con materiales que proporcionaban los nuevos territorios, en forma de tributo, como el nácar. En sus artesanías se destacaron por sus relieves y diseños que eran muy solicitados por otras culturas foráneas. Dentro de la historia de Mesoamérica, los toltecas fueron los primeros en manejar los metales, aunque sus trabajos fueron rudimentarios. Todas estas estrategias económicas hacían que el capital y las riquezas se mantuvieran dentro del territorio, logrando la sustentabilidad. En cuanto a la religión y creencias toltecas, básicamente el mundo religioso de los toltecas les hacía creer que todos los elementos de la naturaleza habían hecho posible lo que existía. Acostumbraban a realizar sus ritos en cualquier lugar. Parte de ello consistía en los sacrificios de prisioneros de guerras ofrecidos a los dioses. Tenían un fuerte interés por la astronomía. Existía la idea de comunicación directa con los diferentes dioses. Entre los principales dioses de la cultura tolteca se encuentra Quetzalcóatl o serpiente emplumada, dios principal que estaba asociado a Venus, dominaba la fertilidad, la creación y la cultura. Tezcatlipoca o espejo negro humeante, representaba el cielo, la tierra, la guerra y la oscuridad. Centlotl, o diosa del maíz, que posteriormente tomó una forma de hombre-mujer. Ixtlahuahuilque, era la deidad de los desastres y la temperatura. Mixcoatl, asociado con la Vía Láctea, dios creador del fuego celeste, los hombres y el padre de Topitzin. Tlaloc, era venerado como divinidad de la lluvia y la fertilidad. Tloque Nahuaque, considerado la deidad creadora del universo, padre del orden y la armonía de la vida. Por último, Xipetotec. Se sacrificó arrancándose los ojos para que el maíz germinara y el pueblo se alimentara. Datos curiosos sobre la cultura tolteca.
El término náhuatl tolteca significa maestros constructores. En este sentido, en su capital, Tolanjicocotlan, desarrollaron construcciones de carácter mítico y se revelaron con conocimientos religiosos y astronómicos que influyeron notablemente en la mayoría de los pueblos indígenas. De esta forma, para una gran parte de Mesoamérica, poseer un linaje tolteca representaba respeto y autoridad. Otro rasgo del dogma de los toltecas fueron los conocimientos esotéricos que los rodeaban. Los 4 acuerdos de sabiduría tolteca. No supongas. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponerte hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Honra tus palabras. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni arrepentirás de nada. No te tomes nada como personal. En medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Leyenda corta del pulque. Origen, cultura prehispánica. Esta leyenda prehispánica que habla del origen del pulque y los efectos que tuvo en Tepalcatzin, el rey tolteca, cuando descubrió esta bebida. Xochitl era una hermosa joven tolteca de solo 16 años. Un día su padre Papatzin le dijo que se preparara, ya que irían a ver al rey tolteca, o sea, a Tepalcatzin. Le llevarían una bebida que ella había inventado con la miel del maguey. Al monarca le agradó tanto el regalo que le suplicó al padre de la joven que la dejara a su palacio para que le enseñara a las demás mujeres a preparar tan singular bebida. Cuando Xochitl estuvo en el palacio, el rey le manifestó su deseo de hacerle su esposa. Ella accedió sin avisarle a sus padres su decisión. Xochitl vivía en un hermoso lugar, rodeada de verdes magueyes, huizaches, grambullos y una variedad de rosales que presentaban al viento su delicioso perfume. Para aromar aquel huerto. Los padres de Xochitl fueron a visitarla y le exigieron al rey que les nombrara su legítima esposa. El rey cumplió su promesa y al fin se casó con la joven. Pasó el tiempo y de esa unión nació un hijo al que bautizaron con el nombre de Meconantín, que quiere decir hijo del maguey. La fiesta del bautizo estuvo llena de grandes manjares preparados con animales de caza de esa región y por supuesto de bebidas se tomó la que Xochitl preparaba con el aguamiel, a la que llamaron pulque. Cuando el hijo de Xochitl creció, fue nombrado rey entre los toltecas y recibió el nombre de Topiltín. Fue un gran gobernante y durante su reino fue destruido el imperio de los toltecas. Lugares arquitectónicos. Bueno, primero que nada, cabe mencionar que la arquitectura tolteca tuvo influencia en un principio de la cultura teotihuacana y olmeca. Los templos piramidales, escalonadas, las zonas habitales y las canchas para el juego de pelota tuvieron lugar en esta civilización. Entre las características arquitectónicas toltecas están la introducción del pilar y la columna, el uso de la escultura arquitectónica como refuerzo de la ideología militar, la construcción del Coatepantli y los atlantes. La arquitectura más importante son los centros ceremoniales, donde la cultura tolteca rendía tributo a sus dioses. Se localizaban en el centro de sus ciudades. Toyán, Jicotitlán o Tula. Fue la primera ciudad de la meseta de México con una extensión de 16 kilómetros, donde su centro ceremonial se ubicaba en una alargada colina entre los ríos Tula y Rosa, en el que destacaban 3 sectores. Tula Chico se refiere al primer asentamiento de la cultura tolteca, donde se encuentran las pirámides del este y oeste. Tula Grande era el centro más importante, conformado por las pirámides toltecas de Tlahuizcalpantecutli, dedicadas a los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Las esculturas llamadas los atlantes de Tula son 4 figuras
antropomorfas, pertenecientes a la cultura tolteca, que se encuentran sobre la pirámide B, en la zona arqueológica de Tula, estado de Hidalgo, México, también denominada como Tollán Xicocotitlán. Miden poco más de 4.5 metros de altura y están labrados con bloques de basalto ensamblados. Son representaciones de Quetzalcóatl como estrella de la mañana, ataviado de guerrero tolteca, con un pectoral de mariposa, un atlat, dardos, un cuchillo de pedernal y un arma curva que es muy característica de las representaciones guerreras de esta cultura. Inicialmente sujetaban el techo del templo ubicado en la cima de la pirámide, de ahí el nombre de Atlantes, y un edificio alargado que funcionaba como recinto administrativo llamado el Palacio Quemado, Tizonpantli. Se trataba de un altar hecho con estacas donde se insertaban los cráneos y restos humanos de los prisioneros. La ciudad de Tollán Xicocotitlán se posicionó como el principal centro político, militar y comercial de toda la región central. Huacapalco, sede de la cultura tolteca, antes de emigrar a Tula, que incluye un solo basamento piramidal y rectangular con escalinatas. En esta ciudad, Topiltzin construyó su primera vivienda de madera adornada con incrustaciones de turquesas, conchas y caracoles.